Nadie en Washington quiso admitirlo en voz alta, pero los números empezaron a hablar solos, y lo que los números decían era incómodo para Estados Unidos, porque mientras las ciudades sede del Mundial al norte de la frontera veían caer sus reservas de hotel semana tras semana, del otro lado, en México, las habitaciones se agotaban, los aeropuertos se saturaban, y las calles de las ciudades sede mexicanas se llenaban de aficionados que habían cambiado sus planes a último momento. Y detrás de ese giro había un nombre que empezaba a repetirse en cada análisis, en cada reporte de ocupación hotelera, en cada comparación entre ambos países, el de Claudia Sheinbaum, porque lo que estaba pasando con los hoteles no era un accidente ni una casualidad del mercado, era el resultado de decisiones que la presidenta mexicana venía tomando y coordinando desde meses atrás, mucho antes de que el primer aficionado cruzara la frontera. Y lo curioso es que nadie, ni siquiera dentro del propio gobierno estadounidense, había anticipado que Sheinbaum iba a jugar esta partida con tanta anticipación, porque mientras en Estados Unidos se discutía la logística del torneo, con la confianza de quien da por hecho que va a ganar sin esfuerzo, en México la presidenta ya había puesto en marcha un plan silencioso que apuntaba directamente a convertir la debilidad hotelera de su vecino en la gran oportunidad turística del país. Todo comenzó con algo tan simple como el precio de una habitación, porque cuando la FIFA confirmó las sedes de este mundial repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de los analistas de turismo asumió que Estados Unidos, con su infraestructura hotelera masiva y su experiencia organizando eventos deportivos, iba a absorber sin problema la mayor parte del flujo de visitantes. Pero esa suposición empezó a resquebrajarse apenas se abrieron las ventas de entradas y los aficionados comenzaron a planear sus viajes, porque lo que encontraron en las ciudades estadounidenses fueron precios de hospedaje disparados, tarifas que en algunos casos triplicaban el promedio habitual, y una sensación generalizada, compartida en foros de aficionados y comunidades de viajeros, de que visitar Estados Unidos durante el torneo se había convertido en un lujo reservado para pocos. Y ahí es donde Sheinbaum empezó a jugar sus cartas, porque mientras las cadenas hoteleras estadounidenses apostaban por maximizar ganancias con tarifas dinámicas que subían con cada partido confirmado, del lado mexicano, bajo instrucciones directas de la presidenta, se activó una estrategia distinta, una que privilegiaba el volumen sobre el margen, que apostaba por llenar cada habitación disponible, incluso si eso significaba sostener precios más accesibles. Y esa diferencia, aparentemente menor al principio, terminó siendo la que inclinó la balanza cuando millones de aficionados tuvieron que decidir dónde alojarse durante las semanas del torneo. Sheinbaum entendió algo que en Washington tardaron en procesar, y es que un mundial no se gana solo con estadios modernos o con la capacidad de albergar partidos de alto perfil. Se gana también con la experiencia completa que un visitante puede costear, con la posibilidad real de quedarse más días, de moverse entre ciudades sede sin que el presupuesto de hospedaje se coma el resto del viaje. Y bajo esa lógica, la estrategia mexicana apuntó a convertir al país no solo en sede de partidos, sino en el centro logístico real del mundial, para millones de aficionados que preferían dormir en territorio mexicano y cruzar hacia Estados Unidos solamente el día del partido. Las cifras de ocupación hotelera empezaron a reflejar ese giro casi de inmediato, y Sheinbaum no tardó en usarlas a su favor, porque ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reportaron niveles de ocupación que superaban ampliamente los registrados en temporadas anteriores, mientras que del otro lado de la frontera, varias de las ciudades sede estadounidenses tuvieron que salir a ofrecer descuentos de último momento para intentar llenar habitaciones que llevaban semanas vacías. Una imagen que contrastaba de forma evidente con la narrativa que se había instalado meses atrás, cuando se daba por sentado que la capacidad económica de Estados Unidos garantizaba automáticamente su dominio como destino principal del torneo. Y el fenómeno no se quedó solo en los hoteles, porque el flujo de aficionados que decidió alojarse en México generó un efecto en cadena sobre el transporte terrestre, sobre los cruces fronterizos, sobre el comercio local en las ciudades cercanas a la frontera, y hasta sobre las líneas aéreas, que tuvieron que ajustar sus rutas y frecuencias para responder a una demanda que se concentraba de forma inesperada del lado mexicano, algo que ni las propias aerolíneas habían proyectado en sus planes iniciales para el torneo. Analistas de turismo internacional empezaron a señalar que este reacomodo no era casualidad,
sino la consecuencia directa de una diferencia de enfoque entre dos países que enfrentaron el mismo desafío logístico de maneras opuestas. Porque mientras del lado estadounidense se privilegió la rentabilidad inmediata del sector hotelero privado, del lado mexicano hubo una coordinación más visible entre Sheinbaum y la industria turística para mantener el país como una opción competitiva. Y esa coordinación, sostienen varios especialistas, terminó marcando la diferencia que se tradujo en ocupación, en gasto turístico y en la percepción internacional de qué país estaba realmente preparado para recibir al mundo. Lo llamativo es que este resultado llega en un momento en el que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa tensiones constantes por temas de comercio, de seguridad y de migración. Y en ese contexto, ver que uno de los eventos deportivos más grandes del planeta terminó beneficiando de forma tan clara la economía turística mexicana, se convirtió en un símbolo que trasciende el propio mundial, porque no se trata solo de cuántas habitaciones se llenaron o de cuántos turistas cruzaron la frontera. Se trata de qué país logró proyectar una imagen de anfitrión confiable, accesible y organizado en el escaparate más grande del deporte mundial. Del lado estadounidense, la respuesta no tardó en llegar, y varias autoridades locales de las ciudades sede empezaron a reconocer públicamente que los precios habían sido un error de cálculo, que la expectativa de ganancias fáciles terminó alejando a una parte importante de los aficionados internacionales que, en lugar de resignarse a pagar tarifas elevadas, simplemente reorganizaron sus planes de viaje y se instalaron del lado mexicano, cruzando la frontera únicamente que los días de partido, lo que generó además una postal poco habitual, la de estadios llenos de aficionados que dormían en un país y veían el fútbol en otro, un fenómeno que empezó a estudiarse como caso de referencia para futuros eventos deportivos organizados entre varios países. Y mientras esa discusión se instalaba en medios especializados de turismo y economía, la administración de Sheinbaum aprovechó el momento para reforzar un mensaje que venía construyendo desde el inicio de la organización del torneo, el de que México podía sostener una imagen de anfitrión eficiente, sin depender de la infraestructura o de la aprobación de Washington. Un mensaje que en términos políticos se leyó como una forma más de marcar independencia frente a un vecino con el que la relación no siempre ha sido sencilla, y que en términos económicos se tradujo en cifras concretas de ocupación, de gasto turístico y de generación de empleo temporal en el sector hotelero y de servicios. Las cadenas hoteleras estadounidenses, por su parte, ya empezaron a revisar sus estrategias de cara a los partidos que aún quedan por disputarse, ajustando precios a la baja en un intento por recuperar parte del terreno perdido, aunque varios especialistas coinciden en que la percepción ya está instalada entre los aficionados y que revertir esa imagen en el corto plazo va a ser mucho más difícil que simplemente bajar una tarifa, porque lo que se rompió no fue solamente una expectativa de ocupación, fue la narrativa de que Estados Unidos era, sin discusión, el destino obligado para cualquier evento deportivo de esta magnitud. Para entender la magnitud del giro hay que remontarse un poco más atrás, a los meses previos al inicio del torneo, cuando las autoridades turísticas de varias ciudades estadounidenses presentaron sus proyecciones ante inversores y medios locales, proyecciones que hablaban de ocupaciones históricas, de ingresos récord para el sector hotelero y de un impacto económico que, según esos cálculos iniciales, iba a dejar miles de millones de dólares repartidos entre hoteles, restaurantes y comercios cercanos a los estadios, cifras que se repitieron en portadas de diarios económicos y que alimentaron una expectativa casi eufórica sobre lo que este mundial iba a representar para la economía estadounidense. El problema fue que esas proyecciones se construyeron sobre un supuesto que nadie se detuvo a cuestionar del todo, el de que la demanda iba a ser tan alta que el precio prácticamente no importaría, que los aficionados, movidos por la pasión del torneo, iban a pagar lo que fuera necesario con tal de estar presentes. Y bajo esa lógica, muchas cadenas hoteleras ajustaron sus tarifas dinámicas al máximo posible desde el primer día en que se abrieron las reservas, apostando a que la escasez de habitaciones disponibles iba a sostener esos precios elevados durante todo el torneo sin necesidad de ofrecer ningún tipo de alternativa más accesible. Lo que ese cálculo no contempló fue la capacidad de reacción de los propios aficionados, que en la era de la información instantánea
no tardaron en comparar precios entre ciudades y entre países, y que al encontrar que cruzar la frontera hacia México representaba un ahorro considerable, sin perder la posibilidad de asistir a los partidos en territorio estadounidense el mismo día, empezaron a reorganizar sus itinerarios casi en tiempo real, apoyados en aplicaciones de viaje, en comunidades de aficionados que compartían recomendaciones, y en una oferta de transporte terrestre que, del lado mexicano, se adaptó con rapidez para absorber ese flujo creciente de visitantes que cruzaban la frontera únicamente los días de partido. Ese movimiento generó una paradoja interesante, porque ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo, que en un principio no figuraban como destinos centrales del Mundial, terminaron convirtiéndose en puntos de tránsito masivo, con hoteles que reportaron ocupaciones cercanas al 100% durante las semanas de mayor actividad, y con un movimiento comercial que superó ampliamente las expectativas iniciales de comerciantes y autoridades locales, que de pronto se encontraron gestionando un flujo de visitantes que ninguna proyección oficial había anticipado con esa magnitud. Mientras tanto, del lado estadounidense, empezaron a circular reportes de cadenas hoteleras que, ante la caída sostenida en las reservas, decidieron activar planes de contingencia que incluían desde descuentos agresivos de última hora hasta paquetes combinados con transporte y entradas a eventos paralelos al Mundial, medidas que llegaron, según reconocieron varios directivos del sector consultados, por medios especializados, demasiado tarde, como para revertir la percepción que ya se había instalado entre los aficionados internacionales, la de que Estados Unidos había apostado por exprimir el evento en lugar de facilitar el acceso a él. Esa percepción, una vez instalada, resultó mucho más difícil de manejar que cualquier ajuste de precios, porque no se trataba solamente de una cuestión económica, sino también de imagen, de la forma en que millones de personas alrededor del mundo iban a recordar la experiencia de este mundial. Y en ese terreno, las comparaciones entre ambos países empezaron a circular con fuerza en redes sociales, con testimonios de aficionados que relataban cómo habían cambiado sus planes, cómo habían encontrado en México una alternativa más cálida, más accesible y, en muchos casos, mejor organizada de lo que esperaban antes de emprender el viaje. Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad de capitalizar ese contraste, y lo hizo no tanto a través de discursos triunfalistas, sino apoyándose en los propios datos de ocupación, de flujo turístico y de generación de empleo que se fueron conociendo semana tras semana, datos que terminaron funcionando como la mejor carta de presentación posible frente a una audiencia internacional que estaba, literalmente, viviendo la experiencia del Mundial en tiempo real y comparando cada detalle logístico entre las distintas sedes del torneo. Para varios analistas de relaciones internacionales, lo ocurrido durante estas semanas trasciende el ámbito puramente turístico y se convierte en un capítulo más de una relación bilateral marcada por la tensión constante. Porque en un contexto donde las negociaciones comerciales, los temas migratorios y las discusiones de seguridad ocupan buena parte de la agenda entre ambos países, demostrar capacidad organizativa y atractivo turístico frente al mundo entero se convierte en un activo político que va mucho más allá de las cifras de un balance hotelero y que puede utilizarse, hacia adelante, como argumento en otras discusiones donde México busque posicionarse como un socio confiable y capaz frente a Estados Unidos. Lo que queda claro, más allá de las cifras finales que se conocerán cuando el torneo llegue a su fin, es que este mundial dejó una lección de logística y de estrategia turística que va a analizarse durante años, la de un país que apostó por la accesibilidad y la coordinación, mientras su vecino apostaba por maximizar ingresos a corto plazo. Y el resultado, lejos de ser el que muchos esperaban antes de que arrancara el torneo, terminó inclinándose del lado que menos se anticipaba, dejando a más de una ciudad estadounidense con hoteles vacíos, con planes de contingencia tardíos, y preguntándose qué fue exactamente lo que salió mal en un plan que, sobre el papel, parecía imposible de fallar.